Los polígonos. Vamos a comenzar este tema explicando qué es un polígono. Un polígono es una figura geométrica plana formada por tres o más líneas rectas cerradas. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Esta figura azul sería un polígono? Sí, lo es. ¿Por qué? Porque está formado por líneas rectas, en este caso 4, que además están totalmente cerradas. Esta figura, por ejemplo, no es un polígono, porque aunque esté formada por líneas rectas, estas no están cerradas. Para terminar, esta última figura tampoco es un polígono, porque aunque esté cerrado y tenga líneas rectas, también tiene una línea curva. Podemos clasificar los polígonos de diferentes maneras, por ejemplo, en regulares e irregulares. Los polígonos regulares tienen todos los lados y ángulos iguales, es decir, sus lados miden lo mismo y sus ángulos tienen la misma medida. Aquí tenemos varios ejemplos: un triángulo, un cuadrado y un pentágono. En los tres, sus lados miden lo mismo y sus ángulos tienen la misma medida. Por el contrario, los polígonos irregulares tienen algún lado o ángulo desigual. Este sería un ejemplo de polígono irregular, puesto que vemos que la longitud de los lados laterales es mucho mayor que la longitud del lado de la base. Este rectángulo también sería un polígono irregular, porque la longitud de sus lados es diferente. Los polígonos también se pueden clasificar según su número de lados. Por ejemplo, un polígono de 3 lados se llamará triángulo, 4 lados cuadrilátero, 5 lados pentágono, 6 lados hexágono, 7 lados heptágono, 8 lados octógono. Ahora vamos a ver los elementos del polígono. El primer elemento son los lados. Los lados son las rectas que forman el polígono. Este polígono, por ejemplo, tiene 1, 2 y 3 lados. Otro de los elementos del polígono son los vértices. El vértice es el punto de unión entre dos lados consecutivos. En este polígono, por ejemplo, también tenemos 1, 2 y 3 vértices. Continuamos con el tercer elemento, los ángulos. El ángulo es la abertura que se forma entre una línea y otra. En este polígono, por ejemplo, vemos que hay 1, 2, 3 y 4 ángulos. Y por último tenemos la diagonal, que es una línea que une dos vértices que no estén contiguos. Vamos a ver cuántas diagonales, por ejemplo, tiene este polígono. Para empezar, vamos a numerar cada uno de los vértices. Este polígono tendría 1, 2, 3 y 4 vértices. Como hemos dicho, los vértices no pueden ser contiguos, es decir, no pueden estar uno al lado del otro. En este caso, los vértices 1 y 3 no son contiguos, por lo tanto podremos unirlos y formar una diagonal. Por otro lado, los vértices 4 y 2 tampoco son contiguos, por lo tanto también podremos unirlos y formar otra diagonal. En definitiva, este polígono tendría dos diagonales. Vamos a ver otro ejemplo con este otro polígono. ¿Cuántas diagonales podremos dibujar en él? 1 y 2. Por último, si unimos los vértices no consecutivos de este pentágono, nos saldrían las siguientes diagonales: 1, 2, 3, 4 y 5 diagonales.
Por último, en esta primera parte del tema, vamos a ver qué es el perímetro. El perímetro es el conjunto de líneas que forman el contorno de la superficie o figura del polígono. Para calcularlo, sumaremos la longitud de todas estas líneas. El perímetro, por tanto, de un polígono es la suma de las longitudes de sus lados. Vamos a realizar un ejemplo. Imaginad que tenemos que calcular el perímetro de este cuadrado cuyo lado mide 5 centímetros. Sabéis que el cuadrado es un polígono regular y todos sus lados miden lo mismo. Por lo tanto, para calcular el perímetro tendré que sumar todos los lados, que en este caso serían 5 más 5 más 5 más 5, igual a 20 centímetros. El perímetro de este cuadrado serían 20 centímetros. Ahora vamos a calcular el perímetro de este triángulo, que tiene dos lados que miden 3 centímetros y un lado que mide 1 centímetro. Para calcular el perímetro deberé de sumar todos sus lados, por lo tanto sumaré 3 más 1, serían en total 7 centímetros. El perímetro de este triángulo es de 7 centímetros. Vamos a hacer un último ejemplo. Imaginad que tengo un huerto en forma de rectángulo y le quiero poner una valla alrededor para que los animales no entren y se coman lo que plante. ¿Cuántos metros de valla necesitaré? ¿Qué podré hacer para calcularlo? Pues utilizaré el perímetro. En este caso, los lados del huerto miden 7 y 3 metros cada uno. Para calcular el perímetro sumaré 7 más 7 más 3 más 3. En total serán 20 metros. Necesitaré 20 metros de valla.